Saludos cordiales, queridos amigos, un abrazo para todos ustedes. Qué bueno que nos encontramos una vez más aquí con mi querido, casi digo enemigo. Es que hoy, como se cambian tanto los significados de las palabras, a veces uno se confunde, pero bienvenido, mi querido pastor. Qué alegría, mi querido David. Oh, me siento grande cuando le digo David. Me siento así como súper, como que tuve nuevos poderes. Deberías decirme papá. Oh, Daddy es la tendencia. Así, por eso digo. Qué alegría estar con usted, mi querido Daddy. Muy bien. Qué bueno estar con ustedes, mis queridos amigos, en nuestra segunda temporada de nuestro programa de regreso al hogar. Yo creo que una de las cosas más lindas para mí en los últimos años ha sido que en mis conferencias a veces, en vez de que la gente yo le haga preguntas a la gente, le he permitido que me hagan ellos algunas preguntas y a veces cambio. Yo le hago preguntas a la gente porque el hacer preguntas me permite revelar lo que está en el corazón de la persona. Así que me encanta que este sea un programa en que las personas nos hagan preguntas difíciles, aquellas que no muchos quieren o pueden contestar bíblicamente. Pero ¿cómo fue eso que dijo? Que cuando usted hace preguntas puede revelar... Sí, puedo conocer, se revela la intención, el pensamiento de la persona. Entonces, cuando nos hacen las preguntas a nosotros, se revela nuestra calidad, se revela nuestro conocimiento bíblico, se revela lo práctico de nuestra respuesta. Así que es muy lindo poder tener esta posibilidad de contestar preguntas. Entonces, pongamos las cosas en orden, sin hacerme preguntas a mí hoy día. Y así está todo en orden. Pastor, el tema de hoy está increíble, pero antes de eso quisiera preguntarle por el cristiano y la ética bíblica. Y la bajada es un manual sencillo para comprender la conducta que Dios exige. Tristemente muchas personas no entienden bien la ética bíblica. Es muy difícil. En realidad nunca he encontrado una congregación con cursos de ética sistemático. Entonces, tristemente, las personas, algunas, conocen la himnología, pero no necesariamente conocen doctrina y muchas veces no conocen ética. La doctrina es el esqueleto del sistema de pensamiento teológico de un individuo y todo el resto del cuerpo es la ética. Y sin ética cristiana no se puede practicar la fe bíblicamente. Así que todas estas preguntas implican un conocimiento de la ética bíblica para poder contestarlo. Así que cuando escribí ese es un CD que tiene todo un libro que no está publicado, pero está todo el libro ahí en el audio. ¿Cuántos libros publicados tiene usted? 21 libros publicados y más de 70 sin publicar. Sin publicar. Este es uno de los que no está publicado. Ese es uno de los que no está publicado. Libro en audio. En audio. Libro en audio, y lo pueden adquirir. Sí, en nuestra página. La página de regresoalhogar.org. Muy bien. Ahí pueden conseguir este y mucho contenido del pastor David Ormachea, aquellos que están interesados en la ética, que son los menos. Ojalá fueran los más. Pero ahí consiguen el material del pastor David Ormachea. Que precisamente la pregunta tiene que ver con un aspecto de la ética. Antes del estudio de caso, dos preguntas. La primera es, ¿existe la música mundana o solo la que edifica o no edifica? Sí, la pregunta es una respuesta. La pregunta es una respuesta. Yo le quiero contar una historia porque yo cuando empecé a cambiar, uno trata de ir mejorando un poquito con los años. Entonces, cuando empecé a cambiar mi estilo de vestir y mi corte de pelo, yo llegué a una barbería. Entonces le digo al muchacho, quiero que me hagas el corte de pelo así como como Paquita, la del barrio. Creo que me hagas rizos. No, dije, quiero que me hagas un degradé, que me peine así, que me hagas un arreglo acá. Entonces todavía es mi barbero, es un dominicano. Entonces me dice, ¿es que usted quiere que yo le haga un corte de pelo que no es de pastor?
Digo, ¿cómo es eso? Me dice, es que usted es pastor, ¿cómo usted se va a cortar el pelo así? Usted no se puede cortar el pelo así, córtese el pelo como pastor. Y digo, ¿y existe el corte de pelo de pastor? Y se queda mirando y me dice, no existe. Bueno, entonces háceme el corte de pelo pastor. Él tenía un montón de prejuicios acerca de cómo un pastor debería cortarse el pelo o no debería cortarse el pelo. Y él me estaba diciendo, hágase un corte de pelo pastor. Yo dije, deberían existir barberías, peluquerías, todo. Así que ha sido una de las historias más lindas porque hasta el día de hoy él es mi barbero, que me está exigiendo un corte de pelo pastor. La pregunta está relacionada con muchas preguntas del pasado. Por ejemplo, antiguamente pues yo crecí en una iglesia donde dejarse el pelo largo era pecado. Entonces yo como muchacho siempre me preguntaba, ¿quién tiene la medida de Dios? A ver, ¿es 5 centímetros, 10 centímetros? ¿Cuándo se pasó la persona de la medida? Esa era mi pregunta de adolescente. Entonces, muchas de estas preguntas tienen que ver precisamente con aquello. No existe música, ¿cierto? La música es música. Sea para el mundo, con letras mundanas, sea con letras cristianas, sea música clásica, sea música orquestada, sea lo que sea. Las notas, los acordes, la música, los sostenidos, los bemoles, las blancas, negras, corcheas, semicorcheas, todo es música. ¿Y usted sabe harto de música? No mucho, pero algo. No, pero como blanca, corchea, eso ya es harto. Sí, Ya. no tengo idea qué es, pero... No tengo idea qué significa. Mire, y ahora vamos al estudio de caso con esta otra pregunta. Si un músico cristiano, o sea, en el caso de un músico cristiano que ya tiene popularidad, tiene alcance, se ha desviado de la sana doctrina, ¿debería seguir uno escuchando su música? Ya, uno de los más importantes fundamentos para tomar decisiones tiene que ver con los principios que determinan lo que es bueno o lo que es malo, no lo que la gente piensa que es bueno o que es malo. Entonces, si nosotros hablamos de la música, ok, es mala la música orquestada porque fue parte de una película. No puedo escuchar esa música orquestada porque en esa película hubo escenas de sexos. O es mala una música con una letra de amor de un cantante no cristiano. Es malo que yo le cante eso a mi esposa. Y todos son pequeñas variantes. Pero uno tiene que poner las cosas dentro de determinados principios. Un músico cristiano puede trabajar fuera del ambiente cristiano. Esa es la pregunta, para que vayamos al estudio de caso y respondamos eso, ¿puede ser? Ok, claro. Vamos al estudio de caso entonces, mis queridos amigos. Soy cristiano, soy músico de profesión. He participado en diversos proyectos musicales. Desde hace un tiempo me he acercado más al Señor y a la iglesia. Los líderes de la congregación me dicen que solo debo hacer música cristiana y tocar en la iglesia. ¿Qué debería hacer? Todo hay que juzgarlo en base a principios, no en base a gustos, deseos o a la opinión de una persona. Un músico cristiano, su profesión es la música. Es como decirle a un trabajador de una vitivinícola, de una viña, ahora soy cristiano. Entonces, soy experto en vino. No puedo trabajar más en la viña. Es como decirle a una persona que trabaja en un supermercado. Soy cristiano. En el supermercado venden condones, en el supermercado venden whisky, venden trago fuerte, venden cigarrillos. Debo seguir buscando los productos para los clientes o cobrándole en la caja. Todas estas cosas tienen pequeñas variantes, ¿cierto? Entonces, uno tiene que determinar que lo más importante es que nosotros estamos en este mundo, somos parte de este mundo, tenemos que trabajar en este mundo, y un músico cristiano cuya profesión es ser músico
por supuesto que él puede trabajar en su profesión. ¿Qué sé yo? Pues pertenecer a la orquesta filarmónica de su ciudad o tocar en un grupo musical. Ahora viene la siguiente parte. ¿Qué grado de madurez tengo yo para estar en los lugares difíciles donde debo tocar? Claro, porque también usted también está, a ver, lo está poniendo bonita, si toca en la filarmónica. Pero si, no sé, pues tuviera que ser el músico de otro, como En un cabaret. bueno, un reggaetonero de estos que tocan música obscena. Ya, indudablemente que la persona tiene que determinar qué tipo de artista tiene. Es muy diferente tocar para un Ya. Juan Luis Guerra, Claro. tocar un Ricardo Montanero, en Pavarotti o qué sé yo. Todas esas son variantes, pero O Marcianeque. obviamente... ¿Usted conoce a Marcianeque o no? ¿A quién? ¿A Marcianeque? No. No, es un músico. Ah, sí, yo creo que vi ¿Sí? una entrevista o algo. Claro, músico así. urbano chileno con Sí. pésimos valores, pésimos. Ya, eso es donde el cristiano tiene que definir. Hay cosas, como dice la Biblia, todo me es lícito, pero no todo es conveniente. Por lo tanto, yo no me dejaré dominar por ninguna cosa. Entonces, yo tengo que tener un sabio criterio y puedo tocar para ciertos tipos de cantantes, en ciertos tipos de ambientes, ¿cierto? Y cierto tipo de música que yo puedo escoger. Entonces, eso depende del criterio de la persona, pero que el individuo esté tocando es lo mismo que el individuo esté vendiendo en un supermercado productos que nosotros no consumimos. Entonces, es el criterio de la persona lo que le lleva a tomar la determinación si es correcta o no correcta, la madurez que le permite al individuo mantener su fe, su vida cristiana en un ambiente así. Pero tenemos otros ambientes que son muy difíciles de mantener la fe. Por ejemplo, abogados. Claro. Ya. En todo el mundo de abogacía y leyes y sobornos y defender criminales y todo es un mundo en que la persona también tiene que tener mucho criterio para saber en qué se va a involucrar, o en el mundo político. Entonces, mucho depende, en primer lugar, la música es música. Ya, eso está claro. Ya. Hay letras horriblemente anti-Dios, anti-ética bíblica, letras sensuales, letras sucias, y hay buenas letras de amor, hay buenas letras que la persona puede elegir. Si la persona es un músico de profesión, tiene que aprender dónde puede él tocar, que no vaya contra su conciencia, que no vaya contra sus principios y que no sea vulnerable al ambiente en el que se encuentra. Así que tiene que elegir algo diferente. Lo tercero es que la persona vaya cada vez pensando mejor su madurez, vaya creciendo más hacia la madurez para que pueda tomar determinaciones más sabias. Un cristiano nuevo, como es el caso de la persona que plantea esto, es muy difícil que tenga la suficiente madurez para poder tomar decisiones correctas. Así que es muy sabio que la persona piense bien, tome un tiempo de retiro, seleccione mejor lo que va a hacer, y si va madurando podrá tomar decisiones un poco diferentes de las que ha tomado en el inicio en su vida cristiana. Va a ser mucho más fuerte también al poder tomar las decisiones. Esto también, pastor, pasa en el ambiente de los visualistas, de los editores de videos, porque muchos de los visualistas cristianos o de los que trabajan en edición, postproducción, son cristianos. Claro. Y es exactamente lo mismo. Y el mundo los está llamando, Ya. los está llamando y además es donde pagan mejor, es donde hay recursos ilimitados para Hay que gente ellos- cristiana que trabaja en canales de televisión no cristianos, que tienen que hacerle la producción a personas del LGTBI, que están allí grabando en vivo, es el camarógrafo, él es un medio para transmitir eso. Existen muchas implicaciones de todo esto. Por eso que no se puede hilar fino, hay que tener mucho cuidado en los principios de una persona. Y eso, pastor, de si un músico es cristiano,
y se ha desviado de la sana doctrina. Ya. Los que somos cristianos, ¿debemos seguir escuchando su música? Es un asunto de conciencia. Yo no creo que es malo, no es un asunto de pecado o no pecado. No es que peco o no peco por escuchar a alguien que se desvió de la doctrina. Pero en mi conciencia, y esto existe en todo, es decir, si un pastor cometió adulterio, depende qué hizo con su pecado. Claro. Si ese pastor cometió un adulterio y no se quiso sujetar a las autoridades y él mismo se declaró culpable y luego se declaró inocente, no pasó por un tiempo de asesoramiento, no puede ser restaurado al ministerio. Un individuo que cometió un adulterio, un pastor, podría ser restaurado en adulterio si es que su organización le pone en un proceso de consejería, trabajan la vida matrimonial de aquel pastor y luego pues podría volver a predicar. Sí, yo creo que sí. El gran problema es que la gran mayoría de las personas no quiere escucharlo, a no ser personas que lo siguen. Así que sí se crea allí un rechazo, y lo mismo ocurre con los músicos. Por supuesto, hay músicos que eran cristianos, bueno, tal vez nunca fueron cristianos, esa es la realidad. Tenemos autores, por ejemplo, el autor de Le dije adiós a las citas amorosas, ¿cierto? Él escribió un libro excelente, fue un libro que yo leí, me ayudó mucho, pero luego renunció a su congregación y es homosexual. Ya, se sigue leyendo el libro, los principios son excelentes. Yo no tengo problema en leerlo, pero sí tengo un rechazo a su estilo de vida. Entonces lo mismo puede ocurrir con músicos cristianos, que lo mismo ha ocurrido. Algunos se han declarado homosexuales y toda la música que ellos crearon. Bueno, las letras no tienen nada de pecado o no pecado. La letra tiene pecado si es que en su contenido existen declaraciones pecaminosas. Pero si no existe una declaración pecaminosa en la letra, es una buena letra. Antiguamente, cuando la gente dice, no, es que nosotros solo cantamos himnos, porque esos sí fueron creados para adorar a Dios. Lo que pasa es que sí hay himnos maravillosos, Cuán grande es Él, y miles de himnos extraordinarios, pero también tenemos himnos que eran música de cantina, que cantaban en Texas, en las cantinas, y que les cambiaron la letra y le pusieron música, letra cristiana a una canción no cristiana. Entonces, todos esos son pequeños elementos que no hay pecado en cantar o no cantar la música de alguien que se desvió de la fe o de alguien que escribió un libro, leer un libro con buenos principios bíblicos. Mi papel es determinar si el libro que estoy leyendo es bíblico o no, independientemente de quién lo escribió. Yo puedo leer, por ejemplo, un libro de un filósofo que no es cristiano, pero me entrega principios extraordinarios, y esos principios coinciden con principios bíblicos y me sirven, porque a la final el fundamento de todas mis determinaciones tiene que ser el estudio apropiado de la palabra de Dios. Entonces uno como pastor debe orientar de esto, porque uno debe tener la capacidad de discernir esto. Pero como muchos pastores piensan en blanco y negro, estos son asuntos grises, ¿no es cierto? Sí. Por eso crean un problema, Claro. en la mente de la gente, porque esto no es de pecado o no pecado. Y puede ser también porque aparece la palabra sana doctrina, porque alguien me hizo hace poco la pregunta es, a ver, el de acá dice que tiene la sana doctrina, el de acá también dice que tiene la sana doctrina, el de acá también dice que tiene la sana doctrina, todos dicen que tienen la sana doctrina. ¿Cómo sé yo cuándo es sana doctrina? Ya, ningún cristiano que no ha tenido la suficiente preparación teológica para poder interpretar apropiadamente la Escritura puede determinar si algo es sana o mala doctrina. Claro. Ningún cristiano. Si para eso la persona ha tenido que pasar por un proceso de entrenamiento bíblico. Es como que un naturista diga si es algo científicamente probado o no comprobado, si es correcto o no. Él no tiene la habilidad de hacerlo. O que una enfermera
quiera tomar determinaciones médicas. Claro. Entonces, de la misma manera, un creyente que nunca ha tenido una información apropiada, un pastor que nunca ha tenido un entrenamiento bíblico, te va a decir. Yo recuerdo personas, y es cierto, cuando mi padre murió, alguien que quedó como pastor alguna vez dijo: ahora vamos a volver a la sana doctrina. A ver, ¿cómo? O sea, que la doctrina de mi padre no era sana. Entonces, o algunos que dicen, vamos a volver a los tiempos antiguos, ¿no? ¿Cómo es que dice? A las sendas. A las sendas antiguas. A las sendas ¿cierto? antiguas. Entonces, pero ¿cómo la persona puede determinar que la senda que él cree que es antigua, bíblica, que tiene fundamento apropiado, cómo él puede determinar si nunca ha tenido una instrucción bíblica? Ah, porque puede ser antigua, pero no bíblica. Exactamente. Y lo que pasa en todo, cuando a veces la gente me escribe en las redes sociales, alguien que me escribió y me dice, usted no debería hablar de política, o usted no debería hablar de esto. Alguien me escribió, me dijo, usted no debería hablar de la violencia en las calles porque usted no vive en Chile, usted vive en su mansión en Estados Unidos, en Miami. No vivo en Miami, vivo en California. Y en mansión, no tengo y mansión. ¿no? Sí, tengo una mansión celestial. Aleluya. Aleluya. Y entonces, cuando la persona está emitiendo un juicio sin tener fundamento bíblico. Entonces una persona que me escribió, usted no debería hablar de esto, de política. Y le dije, ¿y usted por qué se mete en mi vida? Entonces, pero es que usted no debería hacerlo, usted es un pastor. Y entonces busqué en sus redes sociales, me metí a sus redes sociales y me di cuenta que vendía medicinas naturales. Y leí su historial, no tenía ningún título de persona que ha estudiado nutrición o qué sé yo. Nada. Y entonces le escribo y le digo, usted no debería estar hablando de medicinas naturales. ¿Quién le dio ese derecho a poder? Entonces me escribe, ¿y usted quién es para decirme lo que yo tengo que hacer? Soy el mismo a quien usted le escribió para decirle lo que debía o no debía hacer. Las personas, los miembros de una congregación y los líderes no preparados no tienen la capacidad de determinar qué es la sana doctrina. Y todavía, aún entre los preparados, tenemos personas que creen que la salvación se pierde, personas que creen que la salvación no se pierde, son bien preparados y aún así tenemos grandes diferencias. Eso me gusta mucho, pastor, cuando usted habla de líderes bien preparados, porque elementalmente son los líderes bien preparados quienes tienen la capacidad de poder guiar a las personas a discernir lo que es sana y lo que no es sana doctrina. Especialmente en asuntos serios, asuntos graves, asuntos que son blanco y negro, uno tiene que tener una capacidad bíblica de poder determinar qué es lo bíblico o no. En asuntos secundarios, obviamente, uno tiene que todavía hacer más investigación, porque yo tengo que empezar a tomar principios de distintas partes de la Biblia para sacar una conclusión bíblica sobre un aspecto pequeño, como esto de la música. Este es un aspecto pequeño, que es un asunto de ética laboral, ¿cierto? Claro. Es un asunto de ética laboral que es en todas las áreas, no es solo en la música. Claro. ¿Por qué no se hacen esta misma pregunta en todas las otras áreas? Bueno, entonces por eso uno en estas cosas de hilar fino, en estas cosas de áreas grises, para poder llegar a una respuesta, a veces tiene que investigar mucho, pero mucho más. Y seriedad y con responsabilidad. Y se venía a la mente el otro día cuando estuvimos con una hermana enfermera que me miró y me dijo que estaba más delgado. ¿Lo recuerdas? Así es. Y me dijo, está haciendo dieta, y le hablé de mi dieta. Ella no me dijo, haga esto. Ella me dijo, usted debiera buscar un nutriólogo que le ayude. No por ser enfermera ella me dijo, haga esto, sino que con mucha responsabilidad me dijo, usted creo que está desordenado un poquito en algunas cosas, así que le recomiendo buscar un especialista. Y yo también te dije lo mismo. También. Claro, porque no te iba a decir, oye, estás gordo. ni te va a decir, oye, toma la dieta de Daniel. No, mejor te digo, busca un nutriólogo que revise tu vida. Es que yo quise hacer el ayuno de Daniel, pero me metí a las redes sociales y algunos están haciendo ayuno de Daniel de redes sociales. Entonces dije, yo quiero bajar de peso, ¿cómo voy a ayunar redes sociales?
no caía dentro del cuadro. Pastor, llegó la hora. Tenemos que irnos agradeciendo toda la sintonía de nuestros amigos que nos ven en las distintas plataformas. Siempre es un gusto estar con ustedes. Síganos aquí a mi querido Pastor David en las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Congregación Principios, domingos y jueves. Mi querido Y aquí Pastor, De Regreso al Hogar, donde entregamos respuestas bíblicas, donde hablamos lo que otros no hablan, y donde le demostramos nuestro amor con orientación bíblica, orientación eficaz. No olvide, este es nuestro punto de vista, esta es la forma como nosotros concebimos la vida cristiana y lo hacemos con absoluta seriedad para orientar en todo lo que usted necesite. Nuestro trabajo es hablar todo el consejo de Dios. No hay tema. Cuando la persona dice, bueno, vienen nuestros programas en que seguramente nos preguntarán sobre política, pero cuando la gente dice, usted no debe hablar de esto, solo le digo esto. Nuestro deber como siervo de Dios es hablar todo el consejo de Dios. hasta un próximo programa. Muchas gracias por estar con nosotros acá en De Regreso al Hogar.